Nuestro consultorio de salud, hoy con un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la epilepsia. Y recuerden que estamos aquí para responder a través de nuestros teléfonos. Nos pueden llamar al 619-0672 o al WhatsApp 988-719-230. Hoy me acompaña la especialista. Quiero darle la bienvenida a la doctora Katia Alfaro. Doctora Alfaro, neuróloga del Centro Neurológico Santiago Ramón y Cajal, porque este día es el Día Morado, donde reconocemos la importancia de estar informados frente a la epilepsia, y para eso vamos a entender de qué se trata con la doctora Alfaro. Doctora, un placer tenerla aquí en Más Conectados. Buenos días, Fátima, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos sus televidentes. Sí, en el marco del Día Morado, que es muy importante generar conciencia sobre una enfermedad que es la epilepsia, que es una enfermedad neurológica, una de las más frecuentes a nivel mundial. Entonces, este día justamente, el Día Morado, nace en el 2008 por iniciativa de una paciente con epilepsia, una niña canadiense, Megan, quien intenta con este día concientizar para disminuir el estigma de los pacientes que presentan epilepsia. Entonces, a raíz de la iniciativa de esta niña es que otras fundaciones internacionales de epilepsia logran que este día ya sea reconocido a nivel mundial. Lo que más llama la atención es el episodio. Podemos describirlo y luego vamos ya al concepto. Cuando uno de repente, me ha pasado a mí que era niña y estaba, me acuerdo, un día en clases y de pronto una de mis compañeras se cayó de la silla y comenzó a temblar, no podía parar y como que convulsionaba y todos estábamos aterrados. Y no solamente eso, sino que se decían cosas muy absurdas, ¿no? Como está poseída, tengan cuidado, no se acerquen, desde la ignorancia. Entonces, Confa, en el chat, cada conversación en WhatsApp se atiende al instante con mensajes automáticos y personalizados. Más de 10.000. ¿qué es lo que se ve en un paciente que irrumpe un espacio? Exactamente. Generalmente tenemos miedo a lo que ignoramos, entonces la información es básica. Generalmente los pacientes tienen pérdida de conciencia, presentan movimientos involuntarios que pueden ser posturas tónicas y como temblores, ¿no? Pueden girar la cabeza. Esos son como que los movimientos que nos asustan más cuando primera vez vemos. Pero también no solamente son esas crisis epilépticas, también solamente pueden ser episodios de desconexión. El paciente se desconecta del entorno por segundos, niños, por ejemplo, con crisis de ausencia, y luego pueden seguir haciendo sus actividades normales. Pueden ser autosmatismos, movimientos involuntarios en una mano, en la boca, como masticatorios. Pueden ser solamente movimientos clónicos o sacudidas, pero solamente en una parte del cuerpo. Pueden ser hasta sensaciones, un miedo súbito, olores, déjà vus. Entonces, la epilepsia, las crisis epilépticas son diferentes tipos, pero la convulsión es la que generalmente más conocemos y la que más miedo nos da, y que muchas veces eso también perjudica mucho a los pacientes, porque ellos dicen: doctora, ya no quiero estudiar porque me da miedo que me cogen en el colegio y mis compañeros se asustan. Entonces, no. Nosotros tenemos que conocer, ser capaces de reconocer cuando un paciente está teniendo crisis epiléptica para que más bien ayudemos en vez de asustarnos. Y todo eso base la información. ¿Y qué hacer entonces cuando está la crisis? Generalmente las crisis duran 1 a 2 minutos. Lo que tenemos que hacer es a la persona colocarla en un lugar seguro, girarla, porque generalmente en las crisis epilépticas pueden haber vómitos, puede haber cialorrea. Ponerlos de costado, entonces. De costado. Entonces los giramos, protegemos la cabeza porque por el movimiento pueden hacer movimientos hacia atrás. Poniendo alguna prenda. Exacto. Algo se le coloca en la cabeza para protegerlo. Lo que antes se decía mucho y ahora enfatizamos mucho en que no se mete nada en la boca. Antes se colocaba que el lápiz, que el papel, el trapito, pero no. Es cierto que durante las crisis epilépticas los pacientes se muerden la lengua, pero eso no va a pasar a cosas mayores. Pero si yo meto algo a la boca, el paciente en el movimiento lo puede tragar y puede obstruir vías aéreas, y eso es otra emergencia. Entonces, no se mete nada a la boca, colocarlo en un lugar seguro, y si las crisis sobre todo duran más de 5 minutos, tenemos que llamar a urgencias. Tenemos que llamar a urgencias. Ahora, vamos al origen, ¿no? ¿Cómo se origina la epilepsia? ¿Por qué algunas personas tienen ese diagnóstico? ¿Se nace? ¿Es hereditario? ¿Puede presentarse con el tiempo? ¿Qué dice los estudios? La epilepsia es una enfermedad neurológica
en la cual hay una descarga anormal en el cerebro que genera las crisis, los movimientos involuntarios. Esto tiene múltiples causas. Pueden ser traumatismos encefalocranianos previos, accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, pueden ser tumores, infecciones del sistema nervioso central, pueden ser predisposición genética, pueden ser complicaciones perinatales, es decir, epilepsia pueden presentarlo desde recién nacidos hasta adultos mayores. En cualquier momento puede aparecer epilepsia, es decir, la epilepsia se va a producir por cualquier injuria que se produzca en el sistema nervioso central, puede generar epilepsia. Y entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento y el cuidado para alguien que sufre de epilepsia? Felizmente tenemos muchos medicamentos. El tratamiento, como en toda enfermedad, es muy personalizado a la causa y al medicamento que vaya mejor con el paciente. Si es hombre, si es mujer, la frecuencia de las crisis. Vamos a tener una amplia gama de medicamentos que los vamos a ir dando de acuerdo a la tolerancia del paciente al medicamento y de acuerdo al control de crisis. Hay pacientes que pueden controlar con un medicamento, hay otros que pueden controlar con 2, con 3 y hay pacientes que ya son candidatos a otros tratamientos que son dispositivos vasovagales, estimulación vasovagal, puede haber también cirugía de epilepsia. Entonces el tratamiento en realidad es muy diverso y todos los pacientes tienen que estar siempre en sus controles para poder conseguir el mejor tratamiento que controle lo más posible, teniendo en cuenta que un paciente puede controlar hasta el 70% de los pacientes pueden controlar la epilepsia con medicamentos. ¿Y qué puede acelerar o generar crisis de epilepsia? Es muy importante y siempre nosotros recomendamos a los pacientes que tienen epilepsia, uno, tienen que dormir bien. El sueño es fundamental. Todo paciente con epilepsia, aunque esté con el mejor medicamento, el mejor tratamiento, si se desvela, puede presentar crisis epilépticas. El sueño entonces es fundamental. Sus 8 horas tienen que dormir los pacientes. Por eso es que no recomendamos que pacientes con epilepsia hagan trabajos nocturnos, por ejemplo. Lo siguiente, cualquier emoción fuerte, buena o mala, puede predisponer a crisis epilépticas. Entonces, ellos también se tienen que tener mucha cautela en este aspecto. Lo siguiente es procesos infecciosos. Pacientes que tienen epilepsia y cursan con una infección urinaria, una infección respiratoria, gastrointestinal, puede predisponer a crisis epilépticas. Y lo otro también es que olviden de tomar los medicamentos, que no lo tomen a la hora o que no tomen las dosis que le recomienda su médico neurólogo. ¿Y qué pacientes pueden ser operados? ¿Es cuando ya la epilepsia es un grado que no le da calidad de vida o no necesariamente? ¿De qué depende que alguien se opere? Hay muchos factores. Para una cirugía de epilepsia se pasa por una evaluación multidisciplinaria donde intervienen neuropsicólogos, neurólogos epileptólogos, psiquiatras. Entonces es una amplia gama de especialidades por las que pasan y depende el estilo de vida, cuánto está afectando, si son ya súper refractarios a los medicamentos, si necesitan más de 3 medicamentos para controlar sus crisis y aún así siguen presentando crisis y encontrar una lesión en el cerebro que tenga que ser, se pueda sacar, ¿no? Porque si no hay una lesión como tal en el cerebro tampoco hay que operar. Ahora, ¿hay medicamento preventivo? No sé, voy a decir, soy epiléptica y me voy a casar, entonces ese día sé que voy a estar muy emocionada. ¿Yo puedo tomar algo para bajar ese estrés o tiene que ver más con que esté tranquila, que tenga cosas alternativas? Cosas alternativas. Por ejemplo, ahí enfatizar lo otro, ¿no? Que sus medicamentos a la hora, que haya dormido ese día bien, ¿ya? Entonces, una paciente, si va a tener una emoción fuerte, pues obviamente hay que cumplir los otros criterios previos y prepararla emocionalmente. También los pacientes ya son muy conscientes, también dicen, sí, doctora, yo sé que las cosas lo tengo que tomar con más calma. A veces hay situaciones que sí se nos escapan de las manos, pero en general cumplir las otras indicaciones. Y desde la neurología, ¿qué recomendación a los padres, ¿no? Cuando uno nace, nuestro bebé, tenemos toda esta emoción, pero de pronto puede que convulsione, no sé si en los bebés ya se da. ¿Y cuál debe ser el trabajo con los padres? No debe ser fácil enfrentarse a algo tan desconocido como es la epilepsia en casa. Lo hemos visto afuera, pero ahora en casa. Exacto. Muchas de las cosas que retrasan el tratamiento en los pacientes y el diagnóstico es la aceptación. Entran los pacientes y la familia en un estado de negación. Tengo muchos pacientes que han demorado el tratamiento por eso, porque los familiares decían, no puede ser epilepsia, en mi familia no hay nadie que tenga epilepsia, es imposible. Entonces
van a un médico especialista, a otro, buscando a alguien que les diga, no, no es epilepsia, cuando en realidad es una epilepsia. Entonces, demoramos la detección por eso, o porque, como te comentaba, no todas las crisis son tónico-clónicas generalizadas, que se sacude, solamente son episodios de desconexión, que se distrae, ¿no? Y son crisis en realidad de ausencia. Eso también retrasa, porque hay epilepsias genéticas que empiezan con crisis de ausencia y luego ya aparecen los movimientos tónico-clónicos generalizados. Y muchas veces recién le vemos a los pacientes cuando ya presentó la convulsión, pero ya cuando indagamos nos dicen, sí doctora, se desconectaba, pero yo pensaba que se distraía. Y no, ya eran crisis epilépticas también. ¿Y se puede confundir con otro diagnóstico? O sea, hay otras enfermedades que digan, oye, estoy confundida, ¿no? Pero al final arroja que es epilepsia. Sí, muchas veces para nosotros también es un reto decir si son crisis epilépticas o no. Se puede confundir con ataques isquémicos transitorios, con síncopes, los desmayos, se pueden confundir con crisis de ansiedad incluso. Entonces sí, hay muchas otras alteraciones que pueden confundirse, pero para eso es que hacemos la historia clínica, el examen neurológico y algunos exámenes auxiliares que nos ayudan con el diagnóstico, como electroencefalogramas también, por ejemplo. Ahora nos comentaba que de repente con un golpe también se podía generar una epilepsia, pero sin este caso, una persona que tenía una vida normal, ya de edad adulta, ¿puede desencadenar la epilepsia? Sí. Y en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra población es muy frecuente y ahí en adultos, sobre todo, nosotros enfocamos de acuerdo a la edad las posibles causas de la epilepsia. Entonces, en adultos ya sospechamos, por ejemplo, en infecciones. En nuestro medio es muy frecuente una enfermedad que se llama neurocisticercosis, que produce calcificaciones en el cerebro como cicatrices y en los años pueden presentar epilepsia. ¿Y el tratamiento garantiza la cura? ¿Uno es una condición con la que va a vivir? Generalmente solamente se da tratamiento que es para controlar las crisis. La cirugía de epilepsia puede ser en algunos casos curativa, pero aún así hay pacientes que después de cirugías, por ejemplo, aún persisten con la enfermedad. Entonces, no necesariamente hay una cura actualmente. Bueno, y como siempre decimos, lo mejor es acudir al especialista. Entonces, la epilepsia es una enfermedad que es tratada por los neurólogos, ¿no? Así es. Uno primero va a un médico internista y me imagino que hace la derivación. Bueno, doctora, muchas gracias, de verdad. Ha sido muy clara y nos ha dado información de manera muy tranquila, porque uno se asusta, uno lo primero que tiene es miedo, pero cuando encontramos un profesional que nos calma, yo creo que es el gran camino para resolver las cosas. Gracias a la doctora Katy Alfaro, neuróloga del Centro Neurológico Santiago Ramón y Cajal. Nos vamos a una pausa, no se muevan, recién estamos empezando aquí en Más Conectados.